Voy a comenzar por leerles algunas frases célebres que encontré, me gustaron mucho, no todas, son bastantes, pero de algunos de los más conocidos. Por ejemplo, Mark Twain, literato. A la mayoría de las personas les preocupan los pasajes de las Escrituras que no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que sí comprendo. Está bueno, ¿no? Porque Dios no nos va a decir cuando estemos en su presencia, a ver, ¿por qué no entendiste este pasaje? Va a decir, ¿por qué no creíste o no obedeciste este que sí entendiste? Gabriela Mistral, la poetisa chilena, dice, Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. La Biblia es para mí el libro, no veo cómo puede alguien vivir sin ella. San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Moody, aquel gran predicador del siglo XIX, dice, el pecado te alejará de este libro o este libro te alejará del pecado. George Washington, es imposible gobernar correctamente el mundo sin la palabra de Dios y la Biblia. Charles Dickens, el Nuevo Testamento es el mejor libro que el mundo ha conocido o conocerá. Abraham Lincoln, este gran libro es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Si no fuera por él no podríamos distinguir el bien del mal. Spurgeon, otro predicador de grandes avivamientos, dice, nadie envejece nunca por la Biblia. Este libro se hace más amplio y profundo con los años. Isaac Newton, no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura. Corrie ten Boom, aquella holandesa que escondió judíos en su casa, no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Thomas Jefferson, siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres, mejores esposos. David Livingstone, todo lo que soy lo debo a Jesucristo que se me ha revelado en su libro divino. Miguel de Unamuno, tu palabra no muere, nunca muere porque vive. No muere tu palabra omnipotente porque es la vida misma y la vida no vive, vivifica. Y por último, Teodoro Roosevelt, un amplio conocimiento de la Biblia vale más que una carrera universitaria. Bien, comencemos por reflexionar que la Biblia es un libro sui generis, es decir, único en su género. Eso quiere decir que no hay otro libro como la Biblia. Aunque no fuésemos creyentes, aunque no fuésemos cristianos, ese es un hecho. Primero, porque más que un libro es una biblioteca. De hecho, la palabra Biblia es el plural de libros, así que Santa Biblia sería algo así como biblioteca divina. En segundo lugar, porque está escrito no en un solo idioma, sino en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Luego, este libro no fue escrito por una sola persona, sino por más de 100 autores, muchos de ellos de los cuales no sabemos el nombre y muchos que sí sabemos. Muchas personas. Pero además, estas 100 personas no se sentaron alrededor de una mesa y se repartieron el trabajo editorial, sino que el libro se escribió a lo largo de unos 1500, 1600 años. Desde la época de Moisés, el 1400 antes de Cristo, y lo que Moisés haya utilizado como tradición oral, que seguramente le enseñaron sus padres, documentos quizás que existían algunos, con algunos relatos, canciones, poemas. Bueno, desde el 1500, 1400 hasta el año 100 alrededor, después de Cristo, en que se termina de escribir el Nuevo Testamento. O sea, estamos hablando de 1600 años. Ningún otro libro se ha tardado en escribir 1600 años. Por eso digo que es un libro sui generis. Porque a lo largo de 1600 años, las personas no pudieron ponerse de acuerdo para escribirlo. Y por ahí nos dicen que no debemos discutir de religión o de política, porque no nos ponemos de acuerdo.
Así que si la Biblia es un libro de religión y está escrito por más de 100 personas a lo largo de 1600 años, las condiciones son muy difíciles como para que ellos se pudieran poner de acuerdo, más bien imposibles, ¿no? Porque, miren, no todos hablaban el mismo idioma, ya lo comentamos. No todos escribieron en el mismo idioma, no todos escribieron en la misma época, por tanto, no se conocieron, la mayoría no se conocieron entre sí. Moisés no conoció a Jeremías, David no conoció a Isaías, Pablo no conoció a Jesús, físicamente hablando. Juan no conoció a Esdras, ¿no? Entonces, no se conocieron, no tenían la misma profesión, no todos eran teólogos, sacerdotes o escribas, algunos eran pastores, otros pescadores, agricultores, carpinteros, ¿no? Igualmente, no todos eran cultos, unos apenas sabían leer y escribir, otros eran muy cultos, unos eran ricos, otros eran pobres. Así que, humanamente, ¿qué deberíamos esperar de un libro escrito así? En muchos siglos, por muchas personas, sin ponerse de acuerdo sobre un tema tan controversial como la religión. Deberíamos esperar, como dicen, una cena de negros, ¿no? Una ensalada de opiniones donde cada quien dijera, no, yo creo que Dios es esto y Dios es aquello. Porque si en este momento nosotros saliéramos a hacer una entrevista a personas, todas que hablan español, que viven en la Ciudad de México, que vienen de un trasfondo cristiano del tipo que ustedes quieran, y les preguntamos, ¿qué opinas de Dios? ¿Quién es Dios? Verdaderamente encontraríamos muchas contradicciones, irreconciliables. Si hiciésemos un libro de medicina que abarcara los últimos 50 años de la medicina y todos los autores médicos y que todos se hubieran sentado a hacer un comité editorial, no estarían de acuerdo en todo lo que dice. Y sin embargo, en la Biblia, con todas estas condiciones humanamente adversas y que se constituyen en la imposibilidad de que la Biblia tuviese una unidad de mensaje, y sin embargo así es. La Biblia es un libro sui generis, porque es el único escrito en tales condiciones, y es el único que desde el principio hasta el final es recorrido por una columna vertebral, por una coherencia que entre más se le estudia, más sorprende. Podríamos decir que nos cuenta la historia del hombre porque comienza con la creación del mundo, la creación del hombre y termina con la destrucción de este mundo corrompido por la muerte y la creación de un nuevo mundo en donde ya no vamos a morir. O sea, toda la historia del mundo está ahí, mostrándonos que Dios es el Dios de la historia. Esa columna vertebral podríamos dividirla en 3 puntos fundamentales: creación, caída y redención. Creación, caída y redención. 3 puntos que no solo no vamos a encontrar en las religiones que predominan en el mundo, sino que además vamos a encontrar lo contrario. Esto lo comento muy rápidamente. Si la Biblia habla de un Dios creador, otras religiones hablan de que las cosas mismas son Dios, o sea, el panteísmo. Pues ahí no hay creación. Otras religiones como el budismo hablan de que la materia, lo que vemos, nosotros mismos, en realidad no existimos, somos ilusorios. Pues ahí tampoco hay creación. En otras religiones como la griega, pues la materia siempre ha existido, entonces no hay creación. En el gnosticismo, la materia es mala, entonces no es creación de Dios, sino de un malvado demonio, ¿no? Entonces solo en la Biblia la creación es buena y producto de un Dios amoroso. Y esa creación es distinta a su creador. Caída. En otras religiones se habla de errores, de ignorancia, de estar aprisionados en la materia, en el cuerpo, pero no se reconoce la culpa, el pecado, la responsabilidad, la separación de Dios, la condenación eterna. La Biblia sí. Y el tercer punto, redención. Si no hay materia porque todo es ilusión, no hay redención. Si la materia es Dios, no hay redención, hay una vuelta a la divinidad. Si no hay pecado, sino ignorancia, entonces tampoco hay redención, ¿no?
Solo hay redención cuando el Génesis nos establece la posibilidad de la creación. Cuando el Génesis nos establece la naturaleza del pecado. Bien, entonces este libro tan interesante, que por sí solo se distingue, repito, aunque no fuésemos creyentes, se distingue de todos los demás, es también único porque es el que tiene más testigos antiguos que cualquier otra obra. Por ejemplo, si hablamos de las tragedias de Eurípides, no tenemos más de 50 copias. De las obras de Aristóteles, igualmente. Y todas esas copias, por ejemplo, de las obras de Aristóteles, son de la Edad Media, de la época en que los árabes trajeron los manuscritos a Europa. De ninguna obra de la antigüedad, ni siquiera de los códices mexicas, que ya estamos hablando del 1300, del 1400, ¿no? Tenemos tantos manuscritos como de la Biblia. ¿Cuántos manuscritos tenemos? Miren, de los textos en los idiomas originales, o sea, el hebreo y arameo, son casi 5,000 manuscritos. Y del Nuevo Testamento, que se escribió en griego, tenemos alrededor de 5,000 manuscritos. O sea, en total, 10,000 manuscritos de los idiomas originales en que se escribió la Biblia. Esos manuscritos, que pueden ser desde el siglo XV, que se inventó la imprenta, en 1452, y de ahí hacia atrás, hasta prácticamente el siglo III antes de Cristo, como es el caso de los rollos de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Imagínense, claro, no son 5,000 Biblias completas, ¿no? Algunos son manuscritos bastante completos, como el Códice Sinaítico. Otros son un pedacitito así, de 2 centímetros cuadrados, ¿no? Porque si decimos que la Biblia es una biblioteca, los distintos libros de la Biblia siguieron distintas historias hasta que se fueron uniendo, compilando y reconociendo como una sola palabra divina. Por ejemplo, este que les cuento, el pedacito de papiro de 2 centímetros cuadrados, se llama el papiro Ryland, y es de alrededor del año 120 después de Cristo, y es un pedacito del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Lo que nos muestra que para principios del siglo II el Evangelio ya se copiaba, ya se difundía, ¿no? Y que no es una obra tardía, como algunos críticos liberales afirmaron, ¿no? El Códice Sinaítico tiene una historia interesantísima de cómo se descubrió. Esto es muy interesante porque nosotros usamos normalmente la Biblia de Casiodoro de Reina, ¿no? La Reina Valera. Alguien alguna vez decía que si era una reina que se llamaba Valera, porque no sabía qué era. O sea, usamos la Biblia y a veces no sabemos de qué se trata. No, Casiodoro de Reina y su amigo Cipriano de Valera eran 2 monjes españoles que después conocieron el Evangelio. Y el primero, Casiodoro, tradujo la Biblia por primera vez completa al castellano, 1569. Pero decía yo que él no contaba con manuscritos tan abundantes como los que hoy existen. En su época, él se basó, por ejemplo, en una edición griega del Nuevo Testamento, que es la de Erasmo de Rotterdam, que no debe haber él consultado más de 20 manuscritos. Bueno, en estos siglos posteriores se descubrieron muchísimos, al grado que les estoy diciendo que hemos llegado a poquito más de 5,000. Y les decía que el Códice Sinaítico es uno de ellos, descubierto hasta el siglo XIX, cuando un arqueólogo biblista que andaba precisamente buscando manuscritos, llegó al desierto de Sinaí, al monte Sinaí. Ahí hay un convento de la Iglesia Ortodoxa que se llama el convento de Santa Catalina. Y cuando él se hospedó allí, se dio cuenta que había un cesto de papeles para alimentar el fuego de la chimenea. Y cuando empieza a examinarlos, dice, esto es un texto del Nuevo Testamento. Y el griego en que está escrito es muy antiguo. Entonces imagínense lo que estaban quemando los monjes, ¿no? Dice, no quemen esto. Entonces los monjes pues ya no lo quemaron, lo escondieron, tampoco se lo quisieron prestar. Solamente esa noche en su celda él no durmió, se la pasó copiando lo más que pudo. En fin, larga es la historia hasta que gracias al zar de Rusia se rescata ese documento que hoy es una de las copias más completas de la Biblia en griego. Entonces esa es la gama pues
de los 10,000 manuscritos. Pero si además consideramos a los alrededor de 6,000 manuscritos latinos, los otros 5 o 6,000 manuscritos arameos, los manuscritos etiópicos, armenios, coptos, estamos hablando de más de 30,000 manuscritos de la Biblia. Entonces luego la gente dice, ¿cómo puedo saber que la Biblia no está toda cambiada? Lo peor es que a veces no preguntan, afirman. Es que a la Biblia ya le quitaron lo que no les convenía. Es que a la Biblia ya le modificaron, ya le aumentaron. Si alguien dice eso, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia es patrimonio universal, es patrimonio de toda la humanidad, ¿sí? No podemos decir, la Biblia es nuestra. Por ejemplo, de los presbiterianos, no podríamos decir eso. Los católicos no podrían decir, la Biblia es nuestra. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es un libro escrito por judíos, ¿no? Así que no podríamos hablar en estricto sentido de una Biblia católica o una Biblia protestante. La Biblia es judía, si acaso queremos decir un adjetivo. Pero por otra parte, ¿dónde están esos miles de manuscritos de los que les acabo de platicar? Pues están en los museos y las bibliotecas más importantes del mundo. Por ejemplo, este manuscrito sinaítico que se vendió en $3 millones del gobierno ruso cuando el socialismo a Inglaterra, se encuentra en el Museo Real de Londres. Otro manuscrito importantísimo, el Códice Alejandrino, se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Otros en la Biblioteca del Vaticano. Hay manuscritos en ciudades de Estados Unidos, en Washington, en Nueva York. Hay en Alemania, en Rusia sigue habiendo, en Italia, en España, en el Escorial, ¿no? En todas partes del mundo. Cualquiera que sea la religión, la cultura, el estilo de gobierno, ahí hay manuscritos bíblicos. Entonces, si alguien traduce o le cambia a la Biblia, todos los demás se van a dar cuenta, porque tenemos todas esas miles de copias, ¿no? Y entonces alguien saca una Biblia diferente y va a decir, oye, eso no está en el manuscrito tal, ¿sí? Hoy sigue siendo difícil viajar a todas esas bibliotecas y decir, oiga, présteme tal manuscrito, ¿no? Porque pues no tendríamos el dinero para ir y a lo mejor llegamos y no nos presta nada. Pero existen las ediciones críticas. Las ediciones críticas son aquellas que al pie de la página nos van indicando si hay una variante de un manuscrito a otro. ¿Por qué? Pues porque cuando no se había inventado la imprenta, ningún libro era igual a otro. Porque el copista siempre va a tener algún error, déjenme hacer el pleonasmo, algún error humano, ¿no? Entonces hay diferencias pequeñas, no esenciales, entre los manuscritos. Así las ediciones críticas nos pueden decir en qué consisten esas variantes y en qué manuscrito están, ¿sí? A lo mejor, si nos diera tiempo, podríamos poner algún ejemplo. Pero lo más importante es que precisamente todos estos manuscritos lo que garantizan es que la Biblia ha llegado hasta nosotros completa, que ha llegado hasta nosotros en un texto fiel, que nadie le ha escondido o le ha añadido conforme a su interés. Excepto por ahí, sí, quizás valga la pena mencionar unas dos intentos de cambiar la Biblia, pero precisamente gracias a todos estos manuscritos que están en poder de las distintas ramas del cristianismo, del judaísmo y hasta del islam, es posible hacer la comparación. Me refiero, por ejemplo, a la Biblia de Ferrara, una Biblia que tradujeron los judíos en 1551, donde los textos referentes al Mesías los traducen de una manera que no se puedan aplicar fácilmente a Cristo. Bueno, ahí está un caso. Otro caso muy conocido de todos es la Biblia de los Testigos de Jehová, ¿no? Donde los versículos referentes a la divinidad de Jesús pues van a ser también traducidos de manera que ya no sea tan claro. Otro caso es el de la Biblia de los mormones. La Biblia de los mormones que no usan los mormones, porque cuando José Smith muere, la esposa se queda con los derechos y no los suelta. Los mormones usan la Reina Valera. Pero la Biblia que corrigió José Smith
Es una Biblia donde al Evangelio de Mateo le hace más de 500 cambios. Lo interesante es que él no tenía ningún manuscrito a la mano y mucho menos sabía griego ni hebreo. Esos cambios se los hizo por inspiración del Espíritu Santo. La Biblia, y la más novedosa, el fraude más reciente, es un Nuevo Testamento que se llama el Código Real. Y que desgraciadamente se vende en Sociedad Bíblica, se vende en Maranata y otras librerías cristianas. Desgraciadamente. Y por eso es que los hermanos se pueden ir con el engaño fácilmente, ¿verdad? Lo compré en una librería cristiana. Ese Nuevo Testamento pretende ser la auténtica traducción hecha de los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento, los cuales entre paréntesis no existe. Pero bueno, a la gente que le dicen esto es judío, se deslumbra y dice, pues eso yo lo quiero. ¿Sí? A reserva de estos fraudes, que son evidentemente claros, precisamente gracias a todos esos manuscritos, la Biblia nos ha llegado íntegra. ¿Cómo entendemos nosotros la Biblia? ¿Cómo definimos la Biblia cuando nos acercamos a las personas en el Museo de la Biblia? Les decimos que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. ¿Por qué esta segunda afirmación, en las palabras de los hombres? Pues alguien podría decirnos, oye, ¿cómo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No la escribieron hombres? Claro, la escribieron Juan, Lucas, Isaías, David, etcétera, ¿no? Es cierto, pero también es palabra de Dios, de tal manera que las ideas y el mensaje que subyace a las palabras es el mensaje eterno, la palabra divina. Esa palabra que finalmente por provenir de Dios mismo se identifica con su autor. Llegado el caso, ontológicamente hablando, el mensaje y el mensajero son la misma cosa, de tal manera que la palabra se hizo carne. Pero no deja de ser palabra de hombres, puesto que se escribió en lenguajes humanos. No son lenguajes divinos. El hebreo no es un lenguaje divino, es un lenguaje humano como cualquier otro. El griego tampoco es un lenguaje divino. Son las lenguas de los hombres. Las lenguas para que nosotros lo podamos entender. De tal manera que si la Biblia hoy es trasladada a otro idioma como el castellano, o a idiomas indígenas, el mensaje de Dios sigue irrumpiendo, sigue estando presente, sigue estando claro, sigue actuando con poder en los corazones de los hombres. Así, por ejemplo, hace unos 2 años que se entregó la Biblia en Tzotzil, allá en el estado de Chiapas, que se juntaron alrededor de 5,000 indígenas para recibirla. Ellos pusieron una manta que decía, Dios también habla chamula. Y con esa expresión ellos nos están diciendo que no importa el idioma humano, porque el mensaje de Dios siempre está allí. Si, de otra manera, si solo fuera palabra divina, nosotros no la entenderíamos, ni sería posible traducirla, ni explicarla. Así que la Biblia, en ese sentido, ha sido el libro más traducido de la historia, a más de 2,300 idiomas en este momento. Ningún libro alcanza ese número, ¿no? 2,300 idiomas. Por supuesto, es el más leído, y no quiero sonar mercantilista, pero sería el más vendido por consecuencia, ¿verdad? Es también el más amado, porque mucha gente ha dado su vida por él, vive para él, pero es también el más odiado y el más perseguido. Ningún otro libro se ha prohibido, quemado a sus poseedores también, encarcelado y torturado. Aquí en México la Biblia estuvo prohibida más de 300 años, desde la llegada de los españoles, hasta más o menos las leyes de Juárez. Y bueno, aún así, todavía durante el siglo XX costó muchísimas muertes y persecuciones que la Biblia llegara a varios rincones del país. Persecuciones que todavía existen. En el estado de Chiapas estamos hablando de 35,000 indígenas expulsados de sus tierras. Los que están vivos, ¿no? Algunos fueron asesinados, mujeres violadas, templos quemados, despojos, etc. Entonces, es también el libro más perseguido de toda la historia. Y entonces, si es la Biblia, la palabra de Dios en las palabras de los hombres, nos encontramos con que es un libro divino humano.
Y eso es maravilloso porque Jesucristo es divino humano. Nos encontramos con la misma característica en la palabra encarnada que en la palabra escrita. Miren, no podemos olvidar la divinidad de Jesús, porque entonces estaríamos haciendo una herejía. Toda herejía menoscaba en algún punto la persona de Jesús. Por ejemplo, los arrianos, que decían que Jesús no era Dios. En nuestra época, el premio Nobel Saramago, ¿no? Algunos escritos esotéricos que pretenden por allí provenir de documentos muy antiguos, que están de moda, como el Código Da Vinci, el Caballo de Troya, el Testamento de San Juan y chatarras de esas, ¿no? Negarían la divinidad de Cristo. Pero por otro lado también hay quien niega la humanidad de Cristo. Esa fue una de las herejías muy tempranas y precisamente debida a los gnósticos. Como ellos eran dualistas, pensaban que el espíritu era luminoso y la materia era pecaminosa, entonces decían Jesús no pudo haber tenido un cuerpo. Y desde esa perspectiva negaban la humanidad de Jesús. Por eso tenemos un texto tan sorprendente en la primera carta de Juan, cuando dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Fíjense, que Jesucristo vino en carne, confesar que Jesucristo vino en carne. Alguna ocasión estaba una persona revolcándose, ¿no? en la iglesia, supuestamente por demonios, y alguien se le acercaba y le decía, repite, Jesucristo vino en carne. De eso no se trata el texto. Lo que el texto está diciendo es que hay muchos profetas, o sea, muchas personas que dicen hablar de parte de Dios, y que nosotros tenemos que examinar su mensaje. Si en su mensaje ellos no confiesan que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, y que fue completa y perfectamente humano, dice, entonces su mensaje es del anticristo. Así que hay que reconocer plenamente la humanidad de Jesús. De la misma manera hay que reconocer plenamente la humanidad de la Biblia. Cuando comenzamos el Museo de la Biblia, en el 2000, por eso les digo que vamos a hacer 7 años, yo dije, a la mayoría de las iglesias evangélicas les va a interesar muchísimo, porque si se ponen a pensar, y esa es nuestra visión, que en una calle muy transitada, céntrica, esté abierto los 365 días del año el Museo de la Biblia, imagínense que todos los días van a pasar por ahí personas que van a ver un letrero que dice Museo de la Biblia, entonces les va a despertar la curiosidad, se van a meter, y van a salir con un panorama de qué es la Biblia, de qué trata, cuántas Biblias hay, que no hay más que una, ¿verdad? Y al final pues, se les puede dar un Nuevo Testamento, cuando menos, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces yo dije, no, a las iglesias evangélicas les va a emocionar. ¿Y saben qué sucedió? Que encontramos mucha apatía. Entre otras razones, porque la gente dice, Museo de la Biblia, ¿yo para qué quiero saber de la Biblia Vulgata o de la edición de San Miguel o de la Peshitta o de la Septuaginta? Yo tengo mi Biblia que es inspirada por Dios y punto. Es como un conformismo, ¿no? Suponer que porque la Biblia es inspirada por Dios ya no tengo que saber nada de su historia. Si la Biblia es un libro divino humano, en tanto que humano, yo tengo que saber cómo se formó, quién la escribió, cuándo, dónde, por qué, cómo se juntó, cómo se decidió el canon, cuál es la diferencia entre las traducciones, cómo llegó a México, cómo llegó a América, etcétera, ¿no? Tengo que saber todo eso y amar ese libro. Y si lo amo, pues tengo que dedicarme a él, ¿no? Entonces yo he encontrado Biblias verdaderamente arrumbadas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues esta Biblia que está en mi casa, pues nadie la lee, nadie la quiere, pues se la regalamos. Digo, qué bueno para nosotros. Pero qué triste para que la tiene arrumbada, ¿no? En una ocasión llegué a una librería de viejo. Digo, oiga, ¿no tendrá la Biblia de Bencé? La Biblia de Bencé fue la primera Biblia que se imprimió en América y precisamente en los portales de Santo Domingo, aquí en el centro, ¿no? Me dice, no tengo. Y vi una caja de basura, de papeles, pero eran basura. Le digo, ¿me deja buscar en esa caja? Dice, sí. Y me puse a buscar en esa caja y encontré un tomo de esa Biblia, mojado o roto, o sea, en la basura. Pero ahí estaba. Y ya no sé si lo traemos, y si ahí anda, ahorita se los voy a mostrar, ¿verdad? Entonces, necesitamos amar la palabra de Dios, pero no interpretarla solamente
como palabra de Dios sin entender su dimensión humana, porque entonces la estaríamos interpretando mal. ¿Sí? Voy a poner un caso muy rápido. En el libro de Daniel dice, Daniel 12, Daniel sella las palabras de esta profecía. Se aumentará la ciencia, la gente correrá de aquí para allá, etc. Y entonces alguien dice, aquí está hablando del fin de los tiempos. Y entonces esta es una señal del fin de los tiempos. La ciencia se aumentará. Ya se inventó la bomba atómica, la física cuántica, se descubrió el genoma, ya se aumentó la ciencia. No se trata de eso. Cuando dice se aumentará la ciencia en el vocabulario de Daniel, y fíjense que aquí ya me estoy regresando entonces al aspecto humano de la Biblia, y me estoy preguntando cuál era la cultura de Daniel y qué entendía Daniel por la palabra ciencia. Daniel entendía, y no podía entender otra cosa, como el conocimiento de Dios. La palabra ciencia, como la entendemos hoy, surgió en el siglo XVII, después de Cristo. Daniel vivió en el siglo IV antes de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces lo que Daniel está diciendo es que se aumentará el conocimiento de la palabra profética que está en el rollo que él ha escrito, ni más ni menos. ¿No? Entonces vean por qué necesitamos ir a la parte humana de la Biblia. Cuando estoy hablando de todos estos manuscritos y de todas las variantes que tienen estos manuscritos, entonces una de las ciencias bíblicas que se llama crítica textual, lo que intenta es reconstruir el texto original de la Biblia. Porque no tenemos ningún documento autógrafo, es decir, no hay un papiro o una tabla de piedra o de arcilla que digamos, mira, este es de puño y letra de Isaías. Eso no existe. Solo tenemos copias y copias de las copias de las copias. Entonces, como solo tenemos copias de las copias de las copias con variantes, entonces tenemos que hacer una labor de reconstrucción del texto. Y eso, que a primera vista podría ser algo medio negativo, ¿no? Es decir, ¿entonces no hay una Biblia original? Primero, no puede haber una Biblia original, porque si Moisés inaugura, déjenme decirlo así, la palabra inaugura no me gusta porque es de augurio, ¿verdad? Si Moisés abre la escritura de la Biblia al recibir las tablas de Dios en el Sinaí, entonces, ¿quién empezó a escribir la Biblia? Dios mismo. Entonces, eso sucede en el 1400 antes de Cristo. Así que cuando Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses en el año 50 después de Cristo, ¿cómo vamos a decir que hay una Biblia original si ya pasaron 1600 años? ¿No? Las tablas de Moisés fueron copiadas, fueron insertadas en las otras narraciones de Moisés hasta formar el Pentateuco. El Pentateuco fue copiado mucho tiempo, muchas generaciones, y luego juntamente se fueron coleccionando los libros que llamamos nosotros históricos, los poéticos. Entonces no hay tal cosa como una Biblia original, no puede haberlo. Pero en segundo lugar, qué bueno que no hay una Biblia original. Porque, ¿quién la tendría? ¿Dónde estaría? ¿Qué tal si fuera una original? Entonces, a lo mejor en el Vaticano estaría escondida, porque la Biblioteca Vaticana por siglos ha escondido algunos textos, ¿eh? ¿Qué tal si estuviera allí y no dejaran que nadie la viera? O los judíos. No faltaría alguna secta que dijera, no, la verdadera y auténtica la tenemos nosotros. Y entonces otra secta diría, la auténtica, verdadera y original la tenemos nosotros. Y no sabríamos. Y si de acaso hubiera una original y alguien quisiera cambiarla, mutilarle, aumentarle, podría hacerlo y nosotros no sabríamos. Entonces Dios, que es muy sabio, dijo, no les voy a dejar la Biblia original, porque si no la van a adorar como el cuerpo de Moisés. Dios escondió el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos la Biblia original, ya me imagino que estaríamos ahí, adorando el libro. Dios dice, no se los voy a dejar. Además, para que nadie la acapare y nadie la cambie, les voy a dejar miles de copias. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, la crítica textual tiene como tarea la reconstrucción del texto original de la Biblia. Pero entonces, eso es el reconocimiento de un aspecto humano de la Biblia.
¿sí? También la Biblia es sui generis porque no hubo un comité que decidiera escribir la Biblia. Eso quiere decir que los autores de la Biblia no estaban conscientes de que estaban escribiendo la Biblia. ¿Sí me explico? Por ejemplo, no vayan ustedes a creer que porque Pablo es el primer autor del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos acomodado nuestro Nuevo Testamento en Mateo, Marcos, Lucas, etc. Pero no es ese un orden cronológico. Es un orden muy chistoso, ¿no? Primero los evangelios, que se escribieron en diferentes fechas. Luego las cartas de Pablo en un orden muy curioso. Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. ¿Por qué ese orden? ¿Alguien se le ocurre por qué? De la más grande a la más chiquita. Como los niños, ¿no? Así acomodan sus libros. A alguien se le ocurrió acomodarlos así. Pero el orden no es cronológico. El primer documento de nuestro Nuevo Testamento que se escribió fue la carta primera a los tesalonicenses. Entonces yo quiero imaginarme que cuando Pablo la escribió no estaba diciendo, a ver, ya el Nuevo Testamento ya va a pasar. Ahora yo voy a inaugurar el Nuevo Testamento. Él no tenía esa conciencia, ¿no? Ni mucho menos estaba tratando de ponerse a la altura de Moisés. Voy a escribir un libro que tenga la misma autoridad que la Torá. Acuérdense que él era un rabino. Él ni siquiera podría pensar de esa manera, ¿no? Él simplemente le escribió a una iglesia que tenía dudas. Porque los tesalonicenses, como los demás cristianos, esperaban el regreso de Cristo de manera inmediata. ¿Sí? El Señor va a venir en unos 2 años, en unos 5 años, hay que alcanzar el mundo para que cuando venga ya el reino se establezca. Entonces los tesalonicenses se dieron cuenta que se moría la abuelita, el tío, la mamá, y dijeron, ya no participó del reino, el Señor no ha venido, ya se murió mi mamá. Y entonces se ponían muy tristes. Y entonces Pablo les escribe y les dice, miren, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Los muertos no se van a quedar aquí. Cuando el Señor venga, van a resucitar y al mismo tiempo nosotros también vamos a recibir un cuerpo inmortal y entonces ya todos juntos vamos a recibir al Señor y el reino de Dios se establecerá para siempre. Así que no se preocupen por sus familiares muertos. Ese es el objetivo de la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Y es el primer libro, del Nuevo Testamento. Entonces, en ese momento que Pablo escribe la carta y la leen los tesalonicenses, ellos nos dicen, ya nos llegó el primer fascículo coleccionable del Nuevo Testamento. Vamos a copiarlo ad libitum y vamos a que todos lo tengan y empiecen a formar su Nuevo Testamento. Es palabra de Dios. No había esa conciencia. Pasaron muchísimos años hasta que el apóstol Pablo en vida no era reconocido incluso por muchas de las iglesias que él había formado. Es hasta que se muere y que los creyentes empiezan a intercambiar esas cartas, ¿no? A ver, los de Éfeso, préstenle a los de Colosas y los de Colosas a los de Éfeso y van copiando las cartas, ¿verdad? Y van copiando los evangelios que se escriben al año 60, 70, 90, o sea, 30 y 60 años después de la muerte de Cristo. A veces nos imaginamos a Mateo con su bloc de taquigrafía atrás de Jesús, anotando todo lo que decía y pasaba. No, pasaron muchos años después. Y ya cuando las cartas de Pablo y de Juan y demás empiezan a ser respetadas, reverenciadas, porque son de los testigos originales. Y después porque, ¿a quién más le vamos a preguntar si ya no están los que vieron y supieron? O sea, sus escritos. Entonces, poco a poco esos escritos se van haciendo tan válidos como las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Poco a poco. Es hasta el siglo II, III, que ya vamos encontrando cada vez más profusamente citado el Nuevo Testamento en las obras de la patrística. Pero es hasta el siglo IV cuando se confirma lo que podríamos llamar el canon del Nuevo Testamento, ¿sí? En el Concilio de la Odisea. Y aún así es todavía muy discutible. Algunos dicen que en aquel entonces, ¿no? Que la carta de Judas, la segunda de Pedro, el Apocalipsis y Santiago no eran inspirados. Y otras iglesias defendían
que la carta de Bernabé, la carta de Clemente de Roma a los Corintios, el pastor de Hermas, la Didaje de los Apóstoles, eran inspirados. Entonces había una gran discusión entre qué se debía aceptar y qué no se debía aceptar. Pero había urgencia por decidirlo, porque los emperadores romanos estaban persiguiendo a los cristianos, los estaban matando, y una de las razones para ir a la pena de muerte era tener los libros sagrados. Entonces eso hacía que tuviéramos que decidir cuál es un libro sagrado. Si a mí van a matar por el Código Da Vinci, pues lo tiro a la basura, ¿no? Pues no es un libro sagrado. Entonces tengo que saber cuál es un libro sagrado. Y si estos son sagrados, entonces estoy dispuesto a morir por ellos. Así que es un proceso muy largo el de formación de la Biblia, el de reconocimiento de palabra de Dios y sobre todo el de la formación del canon. No es algo que, repito, estaba en la conciencia de los escritores. Pero eso la hace más maravillosa. Si los escritores no sabían que estaban escribiendo la Biblia, sino que lo que dijeron, lo dijeron sin saber ese hecho, entonces es más sorprendente esa unidad y coherencia de la que estábamos hablando hace rato que la Biblia contiene, ¿verdad? Hasta el hecho, pues, de llegar al Apocalipsis, un libro que fue escrito para consolar a la iglesia perseguida. Porque ahora está muy de moda la doctrina de que si no nos vamos en el rapto, nos van a perseguir en la gran tribulación. Y entonces por ahí hay unas películas, ¿no? Dejados atrás y como Ladrón en la noche y unos libros que son paranoicos, ¿no? Porque dicen, no te vayas a quedar porque te van a perseguir. Y si uno dice, bueno, en primer lugar, cuando el Apocalipsis se escribió, la iglesia estaba siendo perseguida. En segundo lugar, Jesús dice que somos bienaventurados cuando nos persigan y nos maten por su causa. Entonces, ¿por qué ponerse paranoicos? ¿Usted qué prefiere? ¿Morirse de una gripa? ¿Atropellado por un Volkswagen? ¿O que lo maten por Cristo? O sea, no hay mayor privilegio que morir por el Señor. Ahí el Apocalipsis está dándonos, pues, el consuelo para poner nuestra vida por el Señor. Y sé fiel hasta la muerte, o sea, sé fiel aunque te maten por mí, y yo te daré la corona de la vida. Y entonces ahí llegamos al clímax de la revelación. Porque ya no es Jesús de los evangelios solamente, el Jesús humillado, que nace en un establo, que es un hombre ordinario al que nadie reconoce como Dios ni como Mesías. Un hombre abofeteado y clavado como un criminal desnudo en un madero. Ahora es, en el Apocalipsis, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Bien, entonces con esto estamos diciendo que si hay un libro seguro que nos ha llegado fielmente desde la antigüedad, es la Biblia. Que si hay un libro que reúne características que no reúne ningún otro libro, es la Biblia. Y si además nos damos cuenta que leerlo transforma las vidas de las personas, de esas personas que están dispuestas a morir por él, de esas personas que al leerlo encuentran una vida diferente, alegría, gozo, que pueden dejar los vicios, que pueden reintegrar a su familia, porque finalmente la Biblia es la manera de conocer a Jesucristo. La Biblia en sí no es un mensaje que señale hacia sí misma. La Biblia señala a Jesucristo. En Juan 5:39 dice lo siguiente, en la Reina Valera 60, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece. A mí siempre me había sonado raro, ¿no? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece. Que como un imperativo con un si quieres o no quieres, ¿no? Si te parece o no te parece. Entonces, al consultar otras versiones y al consultar el texto griego, encontramos que se puede traducir escudriñad o se puede traducir escudriñáis, o sea, imperativo o presente de indicativo. Las dos maneras son correctas. Entonces, aquí entre paréntesis, digamos que el que haya muchas traducciones de la Biblia es bueno. A veces cuando nos dicen la Biblia es la palabra de Dios, nosotros, claro, lo creemos, pero a veces tan ingenuamente que suponemos que es esa Biblia que tenemos en la mano, y por supuesto es la Reina Valera, ¿no? En versión 60. Es la Biblia es la palabra de Dios, entonces es esta. Y cuando llega a otra traducción, o sea, otra versión diferente, y encontramos algo que notamos que no es igual, decimos, aquí le cambiaron, ¿no? Y yo me he encontrado ese fenómeno
en iglesias como, bueno, no digo denominaciones. Hubo divisiones, porque antes se usaba la revisión 1909, ¿no? Pero como el lenguaje va evolucionando, es necesario quitarle arcaísmos y actualizar, incluso cotejar a la luz de los manuscritos recién descubiertos, como los que les platicaba hace rato. Entonces hay cambios. Cuando se hizo la revisión 1960, hubo iglesias que se dividieron porque resulta que tu Biblia es del diablo. ¿Sí? ¿Se imaginan qué tremendo? O sea, suponemos que la Biblia es la palabra de Dios en español, la que yo compré en la librería. No ese es el caso. Hay que consultar las distintas versiones para encontrar mayor claridad en el texto. En un primer nivel, que es el mensaje de la salvación, prácticamente cualquier Biblia es igual, a reserva de las que les comenté hace rato, que están distorsionadas. Pero si una persona nos dijera, oiga, es que hay Biblia de Jerusalén, Nácar Colunga, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, del Peregrino, ¿cuál es la buena? Yo les digo, ¿cuál tiene usted en su casa? No, pues tal. Esa es la buena. La que no esté guardada en el cajón, esa es la buena, ¿verdad? Pero entonces al consultar otra versión, encontramos con que dice, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Eso qué significa? Significa que Jesús no les está dando una orden de escudriñar. Los rabinos, los escribas, ya lo hacían. Los escribas o soferim eran los encargados de copiar la Biblia, precisamente. Y era una labor muy importante, muy cuidadosa también. Para la época de los escribas ya era una labor sumamente cuidadosa. O sea, por ejemplo, había que tratar la piel del carnero o del antílope de tal manera que suavizada se llamaba ya vitela y por supuesto tenía que proceder de un animal puro, de los que la ley consideraba limpios. Luego tenía que ser hecha por un escriba, o sea, alguien que la yeshivá o escuela de rabinos le reconocía el oficio de escriba. Tenía que hacerlo con una tinta especial. Tenía que copiar y ir leyendo en voz alta de dónde copiaba y lo que copiaba. Cada renglón tenía que tener un número exacto de letras y cada página tenía que tener un número exacto de renglones. Ahora, las letras hebreas también son números. Así como nuestra A, pues en hebreo el Aleph, nuestra B en hebreo Bet, nuestra C, Gimel. Entonces, A es 1, B es 2, C es 3 y así, ¿no? Entonces, el escriba contaba las equivalencias numéricas de las letras y escribía el resultado de la suma al final del renglón y luego el resultado de todos los renglones al final de la página, de tal manera que tenía que dar la misma cantidad en el original que en la copia, para garantizar que no se había equivocado en nada. Cuando escribía el nombre de Dios tenía que lavarse las manos otra vez y escribirlo de pie. Si alguna copia tenía algún error, no se valía borrar, es palabra divina. ¿Cómo voy a borrar la palabra divina, no? Entonces lo único que se hacía era guardar ese rollo en una bodega para que nadie la usara. Esa bodega se llamaba la Genizá. No se podía quemar, no se podía tirar a la basura. O sea, no se puede borrar, pues menos se va a poder tirar a la basura la palabra de Dios. Esto ha sido para nosotros una maravilla porque en el Cairo se descubrió una Genizá con cientos de manuscritos de más o menos la época de Cristo. Imagínense, lo que para ellos era una bodega de textos que no se podían usar, para nosotros es un gran tesoro, porque ahora podemos hacer la comparación con el texto masorético, o sea, con el texto que tradicionalmente nos ha llegado hasta nuestros días de generación en generación. Entonces, cuando Jesús dice no les puede decir escudriñar porque ellos lo hacen. Les está haciendo un reclamo. Les está diciendo en otras palabras, ustedes escudriñan las Escrituras porque suponen que así van a obtener la vida eterna. O sea, un error del judaísmo actual. Tenemos en el Museo de la Biblia, tenemos más de 1000 ejemplares, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, unos salmos de edición judía.
que en su prefacio dice, si tú lees todos los días los Salmos, el Señor te lo va a contar como si hubieras cumplido toda la ley. Vean el error, ¿no? O sea, suponer que leer la Biblia, estudiar la Biblia, es conocer a Dios. Eso es lo que Jesús le está reclamando a los escribas. Ustedes escudriñan porque suponen que así tienen vida eterna. Y no se han dado cuenta que las Escrituras me señalan a mí como el dador de la vida eterna. Y todavía dice el verso que sigue, y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Entonces no es la Biblia misma la que nos da la vida eterna, sino la Biblia existe, fue dada por Dios, para mostrarnos a Cristo. O sea, el mensaje fundamental de la Biblia es Cristo, que conozcamos a Cristo. Por eso Lutero consideraba un pasaje más inspirado en la medida en que nos revelara a Cristo, que un pasaje en el cual no pudiésemos encontrar a Cristo. Y por eso su regla hermenéutica era, yo tengo que interpretar de tal manera que Cristo sea conocido. Si estoy interpretando algo que contradice a Cristo, es una mala hermenéutica, ¿no? Por último, quisiera yo comentarles cuál era esa relación que la iglesia primitiva y Jesús tenían con lo que llamamos hoy Antiguo Testamento. El nombre Antiguo Testamento es usado a partir de la época de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia. No es un concepto que esté dentro de la misma Biblia. O sea, dentro del texto, de los capítulos, los versículos, ustedes encuentran que diga, esto es el Antiguo Testamento, o esto es el Nuevo Testamento. Claro que no. Cuando el Señor Jesucristo dice, erráis ignorando las Escrituras, por supuesto que hoy lo podemos aplicar a la Biblia completa, pero en el momento en que Él lo dijo, ¿a qué se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento. El Nuevo, obviamente, no se había escrito, ¿verdad? Incluso cuando los apóstoles, como Pablo, le dicen a Timoteo, desde la niñez, ¿has sabido las Sagradas Escrituras? ¿A cuáles se refería? Al Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribe sus cartas, siempre prueba lo que dice con el Antiguo Testamento. No dice, créanlo porque yo soy San Pablo. Lo prueba con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Romanos dice, todo hombre es pecador. Salmo 14, no hay justo ni aun uno. Debemos salvarnos por la fe, ¿no? Dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. La salvación es por gracia y no por la ley, porque Dios hizo un pacto con Abraham antes de la ley y le dijo, por cuanto creíste, te es contado por justicia. Y así, todo lo que dice lo prueba con el Antiguo Testamento. Cuando Pedro en el día del Pentecostés predicó, todo lo que dijo lo probó con el Antiguo Testamento. Él dijo, esto que ustedes ven es lo que el profeta Joel dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel. El Mesías tenía que resucitar porque está en los Salmos escrito, no dejarás que tu santo vea corrupción. El Mesías tenía que ascender porque dice David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, todo está comprobado con el Antiguo Testamento. Es más, Jesús es el Mesías porque cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Si Jesús no hubiese cumplido esas profecías, no sería el Mesías. ¿Sí vemos la importancia? Porque ahora el riesgo es que cuando a veces decimos, oye, tal cosa, y alguien nos dice, es que eso es del Antiguo Testamento, ¿qué nos quiere decir? ¿Que ya no es palabra de Dios, que ya no vale o qué? Entonces ya no habrá que cargar Biblias tan gordas, ¿no? Tráiganse su puro Nuevo Testamento y más cómodo. Por supuesto que no. Bien, yo quisiera saber si hay preguntas, espero que haya muchas, y así no nos alargamos tanto. Últimamente ha habido un auge por redescubrir los apócrifos. ¿Esto qué se está debiendo? O sea, ¿se está pretendiendo negar la autoridad de la Biblia? ¿O se está pretendiendo añadir a la Biblia? ¿O cuál sería entonces el motivo de esta euforia, no? Bien, la pregunta es sobre los apócrifos, en el sentido de que se están descubriendo, decía el hermano. Miren, estrictamente hablando, no se están descubriendo. Hay ediciones muy asequibles que están ahí desde hace muchos años. Por ejemplo, de los apócrifos del Nuevo Testamento, ustedes pueden comprar en Porrúa, una edición baratísima, que los trae prácticamente todos.
en una editorial que se llama Biblioteca de Autores Cristianos. Ustedes pueden comprar los apócrifos del Antiguo Testamento y también los apócrifos del Nuevo Testamento. Es decir, ahí están para quien los quiera leer. No hay que viajar al otro lado del mundo y buscar en una cueva para encontrarlos, ¿no? No los tiene escondidos nadie. Ahí están publicados. Es la primera cuestión. La segunda, que yo enmarcaría este asunto de los apócrifos junto con otros temas, como por ejemplo que Jesús no murió en la cruz, sino que murió en Cachemira, o que Jesús no resucitó porque acaban de encontrar sus huesos, ¿no? Dicen ahora, o que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo una hija, ¿no? Que es la ascendiente de los reyes de Francia, o que Jesús era el amante de Juan y que la homosexualidad sí se vale, ¿no? Todos estos temas que están de moda, ciertamente, habría que encuadrarlos en un movimiento omnicomprensivo de una nueva religión mundial que podemos llamar la nueva era, la New Age, que más o menos desde 1960 está alcanzando el mundo y está infiltrándose en la pedagogía, en la sociología, en la medicina, y que va a ser la religión del fin de los tiempos. Una religión que habla de la divinización del hombre. Por supuesto que al New Age le estorba el cristianismo. Le estorba porque el cristianismo claramente postula que el hombre no es Dios, que el hombre está perdido y necesita un salvador, y que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si la New Age dice que yo me salvo por iluminación y que todas las religiones son iguales, entonces el cristianismo le estorba. Entonces se trata de desprestigiar el cristianismo. Y entonces se explotan algunas formas de ser del hombre, como por ejemplo, la curiosidad por lo misterioso. ¿Se acuerdan ustedes que lo egipcio estuvo de moda allá por los primeros 50 años del siglo XX? Ir a la India, tener cosas de Egipto, y luego cuando Frida Kahlo, ¿no? Lo mexicano, o sea, siempre lo exótico, lo misterioso, es muy fácil ponerlo de moda. En segundo lugar, la comercialización. No crean ustedes que muchos de estos escritores, como J.J. Benítez, están muy convencidos de lo que dicen. Ellos están vendiendo un bestseller que les deja muchísimo dinero. Lo mismo las editoriales. A ellos no les interesa la verdad o falsedad de lo que se diga, sino que es un tema sensacionalista que deja mucho dinero. Ahora, ¿por qué los apócrifos son apócrifos? Esto nos lleva un poquito a hablar de pasada sobre la historia del canon. Los libros que están en la Biblia o los que no están en la Biblia no se decidieron por una sola persona, ni siquiera por un grupo de personas que se sentaron y dijeron, este sí me gusta, este no me gusta, este sí me gusta, este no me gusta, este. Eso no fue el caso. Déjenme decirles que el canon se va formando por una unanimidad, un consenso de las sinagogas y de las iglesias. En otras palabras, no tendríamos una explicación sociológica para la formación del canon. Tendríamos que ver ahí la mano de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, las comunidades judías más importantes están en Palestina, Babilonia, Alejandría. Y en esos lugares nosotros vemos que van reconociendo como sagrados los mismos libros, sin ponerse de acuerdo. No había teléfonos, internet y todas esas cosas para decir, oye, avísale a aquellos que nosotros queremos estos libros, ¿no? Lo mismo con las primeras iglesias. Las iglesias en Europa, África, Asia, fueron reconociendo como inspirados los mismos libros sin que hubiera alguien que los pusiera de acuerdo. Entonces, el canon se impone, los libros se imponen por sí mismos al pueblo elegido, por su contenido, por el testimonio del Espíritu Santo, al pueblo, no a una persona. Los concilios lo único que hacen es confirmarlos, después de que ya son aceptados, de que el corpus ya está formado. Los libros apócrifos siempre surgen después de la formación del corpus. Por ejemplo, los apócrifos del Antiguo Testamento, que son como 60, fueron escritos entre el año 300 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Entonces no son libros que estuvieron contemplados
en aquella gran sinagoga de Esdras. Como por ejemplo puede ser, ya conocemos los libros de Macabeos, ¿no? O el libro de los Jubileos, el libro de Enoc, el Apocalipsis de Esdras, el Testamento de Adán, más de 60. O en el caso del Nuevo Testamento, y especialmente me refiero a los evangelios apócrifos, el de Tomás, Evangelio de Felipe, Evangelio de María, el de María Magdalena, el de la infancia de Cristo. Esos libros fueron escritos en los siglos II y III, mientras que todos los libros de nuestro Nuevo Testamento corresponden al siglo I, los evangelios apócrifos son del siglo II y III. Y no fueron escritos por cristianos judíos, como Pablo o Pedro, sino fueron escritos por gentiles gnósticos, ni siquiera cristianos, gentiles gnósticos. Entonces la Iglesia, ¿por qué iba a aceptar una literatura de otra religión, de personas que no habían sido apóstoles y que estaban distorsionando el mensaje de los escritos que ellos ya tenían? Entonces, evidentemente no los iban a aceptar. Entonces no es que alguien los escondió, ni que alguien los prohibió, ni que de todos los evangelios escogimos los que nos gustaron. Hay un manuscrito de gnóstico precisamente, miren, al sur de Egipto, pasando la presa del Alto Asuán, está un lugar que se llama Nag Hammadi. Y ahí se descubrió, en la mediados del siglo XX, una biblioteca gnóstica, donde estaban muchas obras de esa religión. Muchos gnósticos intentaron pasar por cristianos, ¿no? Como dijimos al principio, ellos decían que Cristo no había sido verdaderamente humano, sino que Cristo solo aparentaba ser humano. Era así, hoy diríamos era un holograma. Entonces, ahí encontraron un texto que se llama, que le pusieron ellos Evangelio de Judas. En ninguna parte del texto, que es, no sé, de unas cuantas paginitas, dice yo, Judas, escribo esto, sino que el tema es el siguiente. Jesús le dice a Judas, mira Judas, nadie entiende mejor mis enseñanzas que tú. Tú eres el mejor de mis discípulos. Así que te voy a pedir que me entregues a los romanos y a los judíos, pues, para que me maten. Porque es necesario que yo ya termine esta tarea y salga de este cuerpo que aprisiona mi alma, ¿no? Entonces Judas le dice, no, Señor, ¿cómo te voy a entregar yo? Dice, no, pues yo te ordeno porque a ti es el único que puedo recurrir porque tú eres el más espiritual. Y entonces Judas, sin querer, pues tiene que entregar a Jesús. De eso se trata el Evangelio, que le dicen de Judas, ¿no? Ahora, el único manuscrito de ese Evangelio es del siglo IV, y como digo, es de una secta gnóstica. Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver con la Biblia. Es además inconsecuente. Ustedes imagínense que Judas, antes de ahorcarse, va a decir, híjole, me voy a ahorcar, pero antes de ahorcarme, quiero lavar mi nombre. Quiero explicarles qué fue realmente lo que pasó. Pues no. Si ya dijimos que el primer texto del Nuevo Testamento se escribe en el año 50, o sea, 20 años después de la muerte de Cristo, y Judas se muere pues antes que Cristo mismo, entonces obviamente no puede escribir nada, porque ni siquiera existía la conciencia de que iba a haber un Nuevo Testamento y de que iba a haber 4 evangelios, y Judas dice, también yo quiero el mío. No puede saber eso, porque eso es algo que va a suceder en el futuro. Entonces, es evidentemente un fraude que al utilizar un libro tardío y de otra religión, se quiere confundir a la gente que no conoce la Biblia. Sí, hermano. Respecto al Código Real, he estado en mucho contacto con congregaciones de judíos mesiánicos y me ha sorprendido qué gran efecto tiene entre creyentes sinceros la publicación de ese supuesto, esa supuesta Biblia, ¿no? No sé qué nos podría decir usted, qué intención hay detrás de esto. ¿Viene en sí del judaísmo para desvirtuar a aquellos creyentes sinceros judíos en su confianza en la Biblia? Eso sería por una parte. Ahora, relacionado con eso y lo que usted mencionó, una variante, ¿cómo es posible que la sociedad bíblica haya apoyado esto que usted me dice? No existen los manuscritos en idioma hebreo, ¿verdad? Qué asombroso. Y sin embargo, así es. Lo que yo oía ahí es que los rabinos visitantes que llegaban, los visitantes, no los rabinos que estaban predicando el Evangelio, la salvación en Jesús, sino los visitantes, aseguraban
que existían esos manuscritos, no en el griego del cual se mofaban. ¿Los visitantes a dónde? Los rabinos visitantes a las congregaciones de judíos mesiánicos. Ah, ok. Sí, Miren, el tema solito sería de toda una tarde, ¿no? Pero a ver si en 3 minutos podemos decir lo fundamental. Primero hay que reconocer que la Iglesia protestante en general ha desconocido sus raíces hebreas. Eso es cierto. Tendríamos que saber más de judaísmo y sobre todo de historia de Israel para interpretar mejor la Biblia, que es algo que nos ha faltado, al grado que la Iglesia protestante llegó a ser antisemita como la Iglesia católica, en Estados Unidos como el Ku Klux Klan, ¿no? Que es inaudito. Pero, por otro lado, tenemos que reconocer que en este momento hay una moda en la Iglesia evangélica en general de judaizar. Una cosa es reconocer nuestra herencia judía, con saber hebreo, arameo, para entender mejor la Biblia, y otra cosa es pensar que nos volvemos a salvar por la ley. Hay una gran diferencia. Volver a hacer una distinción entre gentiles y judíos. Es algo que Pablo ya dejó perfectamente claro, que en Cristo no hay judío ni gentil, y que de ambos pueblos hizo uno. Somos miembros de la familia de la fe, ¿no? Dejando claro eso, la mayoría de los rabinos no son rabinos. Por ejemplo, este traductor del Código Real que se apellida, bueno, él se llama a sí mismo Abraham de Hayim, era un pastor bautista de Cuba, que se llama, ahorita no me acuerdo, pero hagan de cuenta así como Pepe Sánchez, ¿no? No es rabino, era un pastor bautista de Cuba. Él se cambió el nombre y ahora se dice rabino. Es muy difícil que un rabino auténticamente judío y que haya estudiado en la yeshiva se haga cristiano. Eso es muy difícil. Lo que sucede es que los cristianos que están judaizando, pues ya no se quieren decir pastor, ahora se quieren decir rabino. Entonces son rabinos hechizos, perdónenme la palabra, ¿no? La segunda cuestión es que no es cierto que haya manuscritos hebreos del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. El hebreo ya no lo hablaban ni los judíos de Palestina. Los judíos de Palestina hablaban arameo, debido a la dominación babilonia. Entonces la Biblia se leía en hebreo, pero se hacía una paráfrasis en arameo. Por eso tenemos toda la gran gama de manuscritos que se llaman targumim o paráfrasis arameas de la Biblia, porque la gente judía no hablaba hebreo. Entonces, ¿para qué iban a escribir los evangelistas en hebreo? A los judíos que no hablaban hebreo, y peor, a los gentiles de Corinto, de Colosas, de Éfeso, que hablaban griego. Imagínense que Pablo le escribe a los tesalonicenses esto que les platiqué hace rato: no se entristezcan por sus familiares muertos. Eso en hebreo. Pues eso y nada era exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento se escribió en griego. La prueba son los más de 5,000 manuscritos, muchos de ellos papiros del siglo II, III y códices del siglo IV y V, ¿verdad? ¿Cuántos manuscritos hebreos tenemos de la Biblia? Tenemos 3 manuscritos hebreos de Mateo de los siglos XIV y XV. El Códice Dutilet y el Códice Shem Tov, que están en la Biblioteca Nacional de París, y que es solamente el Evangelio de Mateo y que son, repito, medievales tardíos, ¿sí? Ahora, ¿para qué Shem Tov copió, ese era un rabino, para qué copió Mateo? Porque esa copia de Mateo es parte de toda una obra judía anticristiana, ¿sí? No es una copia de Mateo que provenga de un texto antiquísimo de Mateo en arameo, no es así. Hay una cita de Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica que se refiere a Papías, un padre del siglo II, que dice que el Evangelio de Mateo estaba en hebreo. Es probable entonces que Mateo, el único evangelio dirigido a los judíos, hubiese sido compuesto originalmente en hebreo o en arameo, ni siquiera sabemos en cuál de las dos. San Jerónimo da una información contradictoria, entonces ni siquiera sabemos qué fue realmente. No hay ningún manuscrito hebreo antiguo más que estos de la Edad Media, ¿no? Ese es el primer asunto, es que entonces es un fraude decir que yo traduje el Nuevo Testamento de los textos hebreos. Es una absoluta mentira, ¿sí? ¿Dónde están esos textos arameos? Dice Hayim, es que como persiguieron a los judíos, los quemaron. Entonces, ¿por qué hay 4,000 textos hebreos del Antiguo Testamento si los quemaron?
Los cristianos fueron perseguidos por más de 200 años. ¿Por qué hay 5,000 manuscritos griegos si los cristianos también fueron perseguidos? O sea, es una mentira, ¿no? En segundo lugar, si nosotros pudiésemos analizar todos los pasajes que hablen de la divinidad de Jesús, de la personalidad del Espíritu Santo, de la salvación por gracia en ese código real, todos esos pasajes están cambiados. La Biblia de los Testigos de Jehová es limpia, es buena en comparación con ese Nuevo Testamento. Si llega a sus manos, de inmediato busquen ustedes Juan 1:1, Juan 1:14, Mateo 1:18, todos los pasajes que hablen de la divinidad de Jesús, y van a ver qué es lo que dice, ¿no? Y luego busquen todos los que hablen del Espíritu Santo y vean cómo trata al Espíritu Santo. Y finalmente vean Gálatas y todos los pasajes que hablan de salvación por gracia, y vean ustedes que finalmente este expastor bautista no es más que un fariseo del siglo XXI. O sea, alguien que dice que Jesús fue un gran maestro que vino a enseñarnos la ley para que nosotros nos salvemos cumpliendo la ley. Ese es su mensaje final. Por eso él nunca llama a Jesús Adonai, sino Adón. Adón en hebreo es la palabra que yo le diría a cualquier persona, ¿no? O sea, si yo presento a Samuel, yo diría Adón Samuel, el Señor Samuel, ¿no? Adonai es para Dios. Y este Señor jamás llama a Jesús Adonai. Siempre dice, nuestro Adón Jesús es como decir Mister en vez de Lord. ¿Sí? O sea, para él Jesús no es Dios, obviamente. Claro que esto tiene mucho pegue porque con nuestro complejo de Malinche, como mexicanos, yo no quiero ser un simple mexicanito. Si resulta que yo tengo ascendencia judía por allí y me puedo volver judío, pues qué maravilla, ¿no? Por eso les digo que nos ayudan a descubrir que somos de la tribu de Nopalín y ya estamos muy contentos, ¿no? Es muy largo el tema, pero eso es básicamente el fraude, ¿no? Sí. Bueno. La segunda parte de la pregunta del hermano es por qué la sociedad bíblica lo permite o lo venden en librerías cristianas. Bueno, miren, como yo no soy parte de la sociedad bíblica ni de las librerías cristianas, no podría darles una respuesta oficial, pero sí una suposición. Yo creo que están poniendo más interés en vender, o sea, en el negocio, que en saber qué es lo que venden. Desgraciadamente las librerías cristianas tienen 80% de basura, tanto en música como en libros. ¿Y a qué obedece eso? Están haciendo negocio, nada más que negocio, ¿verdad? Bueno, una última pregunta del hermano. No tenemos mucho tiempo, entonces esta va a ser la última. Yo tengo entendido que estos libros son escritos que no se les puede llamar Biblia de ninguna manera, ¿verdad, profesor? ¿Cuáles libros, perdón? A estos que se están mencionando ahorita, como los que mencionaba el hermano. Bueno, no, miren, es que este libro que le pusieron por título El Código Real pretende ser un Nuevo Testamento. Eso es lo grave del caso. Eso es donde uno se confunde porque pues entiende que la Biblia solamente está permitida, desde luego, si cumple con las bases y los reglamentos establecidos. Es, por ejemplo, yo no puedo hacer 1 metro de 99 centímetros. Entonces, ¿por qué se permite esto? O no se les puede llamar Biblia. Se permite porque no hay un organismo regulador de religiones. Entonces, cada quien inventa la religión que quiere y pues nadie le puede decir nada. Y por una parte, qué bueno, porque si no el artículo 24 constitucional, pues no se podría aplicar. Pero, entonces no hay quien regule, quien prohíba que surja una religión o una secta X o Z. Eso no se puede. Entonces, desgraciadamente, estas personas dicen, este es el verdadero Nuevo Testamento. O sea, por supuesto que el Código Da Vinci es otra cosa, eso no es Biblia. Pero el Código Real pretende ser un Nuevo Testamento. Eso es lo más triste del caso. Y entonces la gente lo está recibiendo como el auténtico Nuevo Testamento. Y entonces está recibiendo adulterada la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que algunos han adulterado con fines pues egoístas, perversos, la leche espiritual. Y este es el caso, ¿no? Entonces, no hay forma de prohibirlo, no hay forma de impedirlo,
solo porque caeríamos en la Inquisición otra vez, ¿no? Te prohíbo leer este libro, vamos a quemarlo, o vamos a quemar a los traductores. No podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es estudiar mucho y enseñar. Porque solo la doctrina positiva, la doctrina recta, firme, da crecimiento al creyente para que no sea un arbustito, una varita que lo mueven de aquí para allá, sino sea un árbol plantado junto a aguas que no se mueve, que lo patean y no le pasa nada, ¿no? Entonces, aquí el único camino, el único remedio es estudiar nosotros y enseñar, para que los cristianos solitos puedan rechazar las falsas doctrinas. Yo tengo una pregunta rápido. ¿Qué Biblia, qué traducción, bueno, está la Reina Valera, la latinoamericana, cuál es la más fiable? A lo mejor ya lo comentó, pero bueno, ¿cuál sería la más fiable? Bien, yo decía que en un nivel de alguien que se acerca por primera vez a la Biblia, cualquier Biblia es buena. Porque en cualquier Biblia va a encontrar el mensaje del amor de Dios, de la salvación. Ahora, si nosotros ya queremos estudiar de una manera más profunda, más cuidadosa, lo ideal sería que usáramos varias versiones al mismo tiempo. Por ejemplo, de la Reina Valera, les recomiendo la última revisión, la revisión 1995, y aunque solo es el Nuevo Testamento, una que se llama Reina Valera Textual, porque esa me va explicando todas las variantes que hay y me pone ahí las explicaciones a pie de página. Al mismo tiempo, deberíamos de leer ese pasaje y compararlo en la Nueva Versión Internacional, en la Dios habla hoy, y también en alguna versión católica como la Biblia del Peregrino, que es bastante buena, o la Nácar Colunga, ¿no? Entonces, 5 o 6 Biblias al mismo tiempo, eso es lo que yo recomendaría.